Hola, ¿qué tal? Estamos con el presbítero, el padre Darío Vanegas. Nos va a contar un poco sobre su experiencia educativa, digamos, iniciando desde su proceso formativo inicial, después también un poco sobre su experiencia como rector en una institución y el paralelo que hubo entre las dos, digamos, formas de educación, tanto la inicial de él, que se hizo en los años 50, como en la rectoría y siendo también toda la parte administrativa de un colegio. Así que, padre Darío, cuéntenos cómo fue su experiencia inicial de formación. Bueno, en los estudios primarios de la época, estamos hablando de la década del 50, donde hice la primaria en el Colegio Salesiano del sufragio, ¿no? Hasta quinto elemental, llamamos quinto elemental, y de ahí pasé al seminario salesiano Domingo Sabio de la Ceja. Pasé ya lo que llamamos nosotros la media, digamos la media, la parte a completar, lo que llamamos la educación obligatoria que hasta el 9º grado, y después lógicamente el bachillerato, ¿no? En el tiempo no había media vocacional, sino que era el bachillerato en general. A ver, en el caso de la primaria, pues generalmente yo recuerdo, primero el valor, eran los colegios salesianos, por supuesto, donde había actividades deportivas, actividades pastorales. La parte académica realmente era muy centrada así, en el sentido del profesor. Ya en el quinto elemental, por ejemplo, me tocó ver varios profesores que daban las materias en esa época. Digamos que la parte académica era fuerte, digamos, era fuerte en ese sentido. Y generalmente la disciplina también, no era una disciplina violenta, de castigos, pero sí de exigencia, ¿no? Era donde se pedía mucho la respuesta generalmente, por ejemplo, en las actividades académicas, en las tareas, en el comportamiento. Había una calificación que a veces se decía hasta casi semanal, ¿no? Claro. O sea, un seguimiento muy grande, ¿no? Eran grupos que no eran muy grandes, entonces, pero digamos que preocupaba mucho eso con las reuniones del padre de familia, había mucha conversación también con la parte de la familia. Ya el bachillerato en la Ceja tenía en esa época fama, se contaba en el ambiente nuestro, de jóvenes que era un buen lugar de estudio, donde se invitaba básicamente a personas, a jóvenes, a niños, nosotros salimos de la primaria, que teníamos alguna inclinación de tipo salesiano, como en vista, lógicamente, de la vida como religiosos, pero realmente era un semillero, fundamentalmente, esa era la verdad. Y muy abierto, simplemente no teníamos que ser los mejores en todo para poder ir allá al seminario, pero lógicamente había una cierta escogencia, ¿no? Claro. A ver, el seminario participaba en general de los internados salesianos en el mundo y en Colombia. Yo creo que tenía otros tintes especiales que tuvo esa experiencia que yo tuve en la Ceja, pero seguía mucho, digamos, el currículum, ¿cierto? El protocolo de los internados salesianos, ¿no? Que ofrecía realmente la parte académica, la parte técnica y otras actividades muy importantes como el deporte. Y es importante decirlo que era solamente masculino. Absolutamente, era masculino, los colegios eran masculinos y femeninos. Había una división muy importante porque solamente esto sabemos que se viene a hablar de eso ya en la década del 80, ¿no? De la mixité, que inicialmente en Francia y en Estados Unidos, en fin, y por lo tanto era masculino sí del todo. Bueno, anteriormente en la charla y detrás de cámara me comentaba el tema de los idiomas que no eran importantes en ese entonces, tanto para lo universitario como también en la norma del país de Colombia. Sí, efectivamente, primero porque no se sentía tanto la necesidad, estamos hablando de un mundo, Colombia no estaba tan abierta al mundo entero, ¿no? Los intercambios no eran fáciles, ¿no? De modo que se pensaba, había el idioma extranjero que llamaba, ¿no? Básicamente era el inglés, que se estudiaba no tanto en la primaria, como todo en bachillerato, ¿no? Y después hubo un cambio muy importante después, ¿no? Que el idioma había que comenzarlo desde muy niño, pero bueno, sí. Se hacía más énfasis lógicamente ya en la parte del bachillerato, o de 6º grado de ahora a un 10º grado, y era un idioma único. Ya a partir de la década del 60 vino el francés en las instituciones de Colombia
debido a un convenio hecho con el gobierno francés, porque el gobierno francés había instalado acá una ensambladora, la Renault, y para que se enseñara también el francés. Entonces también el francés, que había realmente mucha dificultad, pero la que, digamos, divulgaba el idioma era toda la Alianza Francesa. Digamos que básicamente en inglés. Y no había profesores tan preparados, porque el intercambio no era fácil que lo hicieran. Los que estudiaban inglés también en la universidad se estudiaba inglés, pero no era un inglés que ellos tenían que llegar a ciertos niveles, ¿no?, para poderse graduar, y por lo tanto estudiaban inglés. Ya comenzaron a ver un poquitico más tarde la especialidad también, pero digámoslo así, que ellos tampoco tenían tanta facilidad de intercambiar, de ir a hacer un semestre en Estados Unidos, un año, aún siendo profesor. Digamos que no había tanta influencia de la parte de los idiomas, ¿no? Pero tenía mucha fuerza, por lo tanto el español sí, era una fundamental, ¿no? Matemáticas y español, eran las dos áreas que se consideraban y que son muy, muy importantes: el idioma propio natural y lógicamente también el español, por supuesto. Bueno, ya digamos entrando en la parte final de esta entrevista, preguntarle también, padre, ¿cómo fue su experiencia como rector en una institución? La parte administrativa, el lidiar con padre de familia, lidiar con docentes, lidiar con los estudiantes. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, la experiencia, la última experiencia, digamos, en serio, fue en un instituto técnico del Pedro Augusto Berrío, Salesiano Pedro Augusto Berrío. A ver, primero yo tenía conocimiento de ese tipo de trabajo, porque años anteriores, en espacios de 8 años, ya había estado también en esa misma institución. Entonces, por lo tanto, podía ver un poco los cambios que se realizaban en el modo, digamos, en el modo vivendi, digamos, la forma de vivir los estudiantes, que lógicamente los cambios han sido sumamente rápidos, ¿no? No es lo mismo la generación de hace 10 años que una de ahora, ¿no? Y entonces, bueno, de todas maneras, el haber estado en general en contacto con jóvenes me ayudó, digamos así, estar más en sintonía, por supuesto, de atender las necesidades tanto de ellos como los nuevos padres de familia, ¿no? A ver, en general yo creo que en estos, por la educación técnica, yo creo que la educación técnica es muy importante, ¿no? Digo que son privilegiados los que asisten a ella, porque son los dos elementos importantes: la parte clásica, académica, y aprender, no solamente aprender un arte, sino sobre todo aplicar conocimientos de un arte. Es muy importante, porque generalmente el bachillerato, aún nuestro todavía, digamos que es más bien muy teórico, digámoslo así. De pronto se están haciendo ahora proyectos al final de la terminación, digamos, de la media vocacional, por eso se llama media vocacional, algunas investigaciones, pero en realidad no hay tanta la oportunidad, ¿no? En cambio, en el técnico se está aplicando, los conocimientos que se ven en la teoría se aplican en la realidad, y eso es muy importante. Y además, tener un tiempo de trabajo, el trabajar con las manos, el utilizar las manos, utilizar su cabeza en lo que van diciendo, disciplina en parte, ¿no? El horario, el trabajo, las normas del trabajo, lo que se debe seguir, digamos que es algo que ayuda mucho a la formación general, ¿no? De modo que desarrolla mucho las habilidades no solamente motoras, sino aplicando sobre todo la ciencia que se aplica. En ese caso es distinto lo que se toma. Cuando se toma una medida técnica comercial, ¿cierto?, o en salud, ¿no?, o técnica, entonces lógicamente se adquieren conocimientos que, aunque no se siga la especialidad en el futuro en la universidad, son elementos que sí sirven para la vida. Ese es un cambio fundamental e importante, fue ese. A ver, los jóvenes, por supuesto, cambios. ¿En qué sentido? Que ya el sujeto de la educación, que son ellos, ¿no?, digámoslo así, que la institución como tal tiene una influencia. Antes decíamos que era una influencia muy amplia en la formación de los jóvenes, ¿no? Ahora era básicamente la familiar, ¿cierto?, y la del colegio, ¿no? Abarcaba realmente. ¿Por qué? Porque había del colegio, había que hacer tareas, había que estar mucho en función de la institución, ¿no? Sí. Y otras actividades que tenían mismo. Ahora hay muchos intervinientes en la formación de los jóvenes, ¿no? Primero los parces, ¿no? O sea, las personas que nos acompañan, los compañeros, que tienen mucha influencia, porque son ahora de muchos lugares, ¿no? Digamos que las instituciones educativas se han desplazado, ya no siempre de la gente del sector, sino que muchas veces son de otros barrios, inclusive en estratos también hay
un poquitico la mezcla, que es buena, ¿cierto? Pero también entonces digamos que crea una diversidad, ¿no? En el personal, ¿no? Y sobre todo los intereses. Ahora con las nuevas tecnologías, lógicamente, muchos intervienen y el estudiante está más distraído sin duda en las tareas que generalmente la educación propone. Bueno, y la parte normativa, usted como rector, ¿cómo era el tema de la norma dentro de la institución? Si es autónoma con el manual de convivencia o si tiene que regir directamente a lo que dice el Ministerio de Educación. ¿En relación con lo antes o lo de ahora? Lo de cuando fue rector. Bueno, en ese momento, bueno, en general, usted viene haciendo su manual de convivencia, ¿no? Que lógicamente se han ido haciendo más comprensivos también de las situaciones que viven los jóvenes, ¿no? Porque hay que entender eso. O sea, digamos que antes era un aspecto importante, era que el joven tenía que adaptarse fundamentalmente, digamos la verdad, a la norma que el colegio quería imponer, ¿no? O de acuerdo a sus principios. Ahora digamos que hay que tener muy en cuenta, por supuesto, también las situaciones que se presentan, ¿no? Para que realmente ese manual de convivencia en las normas fundamentales que no cambian, no deberían cambiar en la educación, digamos, siempre también se adapte más a las circunstancias del mundo que viven los jóvenes, ¿no? Pero digámoslo así, que siempre se ha hecho importante, un poquito más difícil de practicar, ¿no? En el sentido de que, en general, por ejemplo, no hay tanto apoyo de los padres de familia, ¿no? Hay menos apoyo de los padres de familia en ese sentido, ¿no? Claro. Digamos, más bien en el sentido de apoyar más al colegio que a los jóvenes, en muchos casos se apoya mucho más al joven que a la institución. Se ha dicho siempre que la institución es una ayuda a la educación fundamental del hogar, ¿no? ¿Cierto? Pero en ocasiones queda un poquitico más difícil porque a las familias les está quedando también difícil esta tarea, ¿no? Educar ahora uno solo, dos personas, a veces los padres necesitan ayuda del medio, de otras personas que influyen también en la educación, y digamos que se sufre mucho más en esta situación de dispersión, digamos, de sentido de familia, ¿no? Las dificultades que los padres de familia también sienten, porque los hijos también tienen muchos intervinientes que inclusive en ocasiones van en contra o una vida no siempre la misma que la misma familia propone a sus propios hijos. Es muy importante el respeto, el valor del respeto, ¿de acuerdo? El de la convivencia, el trabajo en equipo, muy importante. Y después estar atentos a la formación de este mundo que se abre, ¿no? Tanto en la forma de enseñar como qué se quiere enseñar, ¿no? De modo que, bueno, es una tarea tan importante más ahora que nunca, ¿no? Porque los padres de familia, sin duda, la requieren y la buscan, y qué bueno que nosotros las podamos dar en la mejor medida, sobre todo en el caso de los salesianos, ¿no? También con el aporte nuestro, de nuestra vocación y de nuestro carisma.